interesante haber escuchado en primer lugar los testimonios de los compañeros damnificados, porque nos dan mucha materia para reflexionar sobre lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer desde el gobierno, desde la ciudadanía y lo que podemos hacer como universitarios. Así que sin más, le doy la palabra en primer lugar a la doctora Teresa Santiago del Departamento de Filosofía. Bueno, espero no ser demasiado filosófica en lo que voy a decir, pero creo que desde la filosofía pueden hacerse reflexiones muy importantes respecto a lo que sucedió el 19 de septiembre hace 6 meses, y espero que se entienda, que se justifique esto que estoy diciendo en lo que voy a leer a continuación. Llamo a este pequeño escrito Infortunio e Injusticia, el sismo del 19S. Nacer en una ciudad de fuerte componente telúrico como la Ciudad de México es resultado de la mera contingencia. Quedar atrapado entre los escombros provocados por un sismo como el del 19 de septiembre de este año o el del 85, que causó el desplome del edificio en el cual uno vive, trabaja o simplemente estaba de paso, pregunto, ¿es mera contingencia, un infortunio o una injusticia? ¿En dónde trazar la línea de demarcación entre estos? ¿Cuánto de infortunio hay en los cientos de casos en los cuales edificios derrumbados dejaron atrapadas a muchas personas, unas felizmente rescatadas, muchas otras no? ¿Y cuánto de injusticia por tratarse de muertes y pérdidas de patrimonio que pudieron ser evitadas? Tratar de establecer un criterio a priori de demarcación entre el infortunio y la injusticia es casi imposible, pero no por ello el tema carece de interés. Todo lo contrario, me gustaría sostener que para la filosofía adquiere gran relevancia porque nos ubica en cuestiones clásicas aún vigentes, tales como las determinaciones y la contingencia, la neutralidad versus la responsabilidad moral, la fortuna, la culpabilidad, el merecimiento y otras tantas. Tampoco es difícil percatarse de que se trata de temas que han surgido una y otra vez a partir de los recientes sismos sin que encontremos opiniones suficientemente fundamentadas al respecto. ¿No es acaso un lugar común que las injusticias se disfracen de desgracias? Lluvias atípicas, cambio climático, sismo de comportamiento inusual y un largo etcétera son las respuestas que ocultan la mayoría de las veces grandes injusticias. Son este tipo de reflexiones de las que me ocupo en las siguientes líneas. Empecemos por reconocer que en muy variadas situaciones que producen sufrimiento y pérdidas para las personas, una manera eficaz de evadir responsabilidades es atribuir las causas de estos a algo que escapa al control humano y por ende ajeno al terreno de la responsabilidad y la justicia. En efecto, argumentos de este tipo que justifican situaciones de injusticia y precariedad han adoptado formas diferentes en todas las épocas, semiocultos en presuposiciones sobre cómo es el mundo, la suerte o el destino. Un ejemplo, no por recurrente menos útil para empezar a dilucidar el tipo de cuestiones que surgen en torno a qué produce el mal y el sufrimiento humano, es el que en su momento quedó plasmado en la respuesta epistolar que Rousseau hizo a Voltaire a propósito de su poema sobre el terremoto de Lisboa en 1755. Pero la lista de casos semejantes podríamos calificarla de infinita. Hambrunas, deslaves, inundaciones, epidemias, etcétera, son juzgadas en principio como infortunios, más aún si la causa más evidente se encuentra en la madre naturaleza, siempre incontrolable, pocas veces predecible, o bien en la providencia, siempre sabia. Por sus efectos devastadores, el terremoto de Lisboa fue un fenómeno con repercusiones tanto en la política, Portugal retrasó su empresa colonial por este suceso, como en la ciencia, porque marcó el nacimiento de la sismología, y también en la discusión filosófica de los ilustrados. En su poema Al desastre de Lisboa, Voltaire apunta su filosa pluma hacia el optimismo cruel de quienes como Leibniz y Pope sostienen que este es el mejor de los mundos posibles. Fustiga el tout está bien que se empeñan en sostener a pesar del visible sufrimiento que sucesos como ese pueden causar a seres humanos desvalidos. Dios o la providencia quieren estos males o bien son indiferentes al sufrimiento. ¿Así castiga a Dios a sus criaturas?
Y como más tarde lo hará Dostoyevsky, se revuelve Rousseau contra la idea de un Dios que se supone Voltaire en este caso, contra la idea de un Dios que se supone infinitamente bueno y omnipotente y que puede permitirlo. Sin entrar a una discusión propia de la Teodicea, me interesa rescatar la respuesta de Rousseau al poema de Voltaire en lo que compete a la responsabilidad del desastre. Pues en efecto, para el autor del Contrato Social, los males que acaecen en el mundo son responsabilidad exclusiva de los hombres. Dice Rousseau, no entiendo que pueda buscarse la causa del mal moral en parte alguna fuera del hombre libre, perfeccionado y por tanto corrompido. En tanto, termina la cita, en tanto seres materiales y sensibles no podemos evitar sufrir, pero más allá del sufrimiento propio de esta condición, hay muchos males que son producidos por nosotros mismos y que por tanto son evitables. Hubiera habido tantos muertos y destrucción si en lugar de viviendas de 6 y 7 pisos se hubieran encontrado, en este caso los lusitanos, en viviendas bajas y más sólidas. Y también Rousseau, tal vez de manera un tanto injusta, responsabiliza a los habitantes que, no queriendo abandonar sus bienes, quedaron atrapados entre las ruinas. Y remata diciendo que la naturaleza no puede someterse a las leyes de los hombres y dejar de actuar. Son los seres humanos los que por ignorancia, ambición o descuido provocan los infortunios. Desde una concepción teísta del mundo, como la que adopta Voltaire en el poema, puede responsabilizarse a la providencia o a Dios mismo de las desgracias que padecen los seres humanos, no solo por los fenómenos naturales. La visión de Rousseau, en cambio, es de corte moderno, al responsabilizar a los hombres de sus infortunios, incluso habiendo de por medio fenómenos de la naturaleza que no pueden ser sometidos, dice Rousseau, a nuestras leyes. La naturaleza no puede ser tachada de justa o injusta. En cambio, las acciones humanas dependen de decisiones cuyas consecuencias son afortunadas o desafortunadas, por tanto, sí pueden ser juzgadas en estos términos. Considerando el avance de la tecnología en contraste con el siglo XVIII en que vivieron Voltaire y Rousseau, uno podría pensar que en la actualidad resulta más sencillo establecer criterios precisos que permitan distinguir injusticia e infortunio, pero en realidad no es así. Al igual que el intento de separar lo natural de lo humano, encontrar criterios definitorios y absolutamente objetivos para clasificar las causas de muchos males y fijar a los responsables de estos es igualmente difícil hoy que hace 300 años, lo que no significa que debamos renunciar a ello. Los deslaves que a su paso arrastran casas, personas y animales en la Sierra de Guerrero cuando azotan fuertes ciclones se atribuye al cambio climático aunado a la orografía de la región. Pero ¿es esto así? Sin duda, la alteración del clima pone retos cada vez más altos a los habitantes y funcionarios de gobierno, pero es evidente que detrás de esta desgracia recurrente hay decisiones políticas, o más bien la falta de estas para emplear la tecnología adecuada que garantice la seguridad de las personas. En su magnífico trabajo Las caras de la injusticia, Judith Shklar lo pone de la siguiente manera. Las razones aparecen claras si recordamos que lo que es considerado como inevitable y natural y lo que es visto como controlable y social es frecuentemente una cuestión de tecnología e ideología o bien de interpretación. En efecto, Shklar defiende la idea de que la diferencia entre el infortunio y la injusticia no puede disociarse de nuestra voluntad y decisión de actuar o no, de ayudar o no, de compensar o no en favor de las víctimas. De manera que, si bien es cierto que no hay una frontera clara entre la desgracia y la injusticia, deben conservarse como términos no reductibles, siempre pensando que la delgada línea que los distingue corresponde a una decisión política y no una simple regla ya dada. La cuestión es entonces en dónde hacerlo con el fin de fincar responsabilidades y al mismo tiempo evitar represalias injustas. En efecto, un elemento que sirve como criterio que ayuda a empezar a distinguir infortunio de injusticia es preguntarnos si eso que llamamos tragedia, desgracia, infortunio, pudo haberse evitado. Si la respuesta es afirmativa, podemos esperar que mucho de injusticia está ahí presente y por ende la posibilidad de fincar responsabilidades de distinto tipo. De otra manera, no tendría sentido alguno el reclamo por parte de quienes se ven afectados, esto es, las víctimas. No solamente cuando suceden desgracias ocasionadas por fenómenos naturales se pone de manifiesto la difusa frontera entre la injusticia y el infortunio. Hay situaciones que nos parecen obviamente injustas.
Sin embargo, como bien lo plantea Ashclar, no podemos esperar que la apreciación correcta de la misma dependa de que coincidan de una parte la apreciación de las víctimas, considerada meramente como subjetiva, y de la otra lo que públicamente se reconoce como una injusticia, esto es, la violación a alguna norma o ley. Tres de los casos, a esto se agrega que la clasificación de una situación como infortunio o desgracia depende de quienes poseen el poder nominativo y activo, esto es, el político o el desarrollador de inmuebles. Y también es preciso decir que en ocasiones las propias víctimas son incapaces de reconocer la situación injusta en la que se encuentran y lo atribuyen a la mala suerte, al destino o a la voluntad de Dios los infortunios padecidos. Bueno, quiero hacer referencia a tres de los casos más conocidos de lo sucedido el 19 de septiembre para ayudarnos a ilustrar las ideas ya expuestas. Son los casos más conocidos, es el colegio Rebsamen, en donde hubo al menos 25 muertos, una tragedia que desde luego pudo evitarse. Está desde luego la responsabilidad de la dueña del inmueble que decidió hacer un piso más, los ingenieros o directores de obra a los que se les pagó para aumentar esos pisos en la estructura que no podía resistirlo, el personal de la delegación que no supervisaron e hicieron correctamente no hicieron correctamente la supervisión conforme a protocolos de construcción, en fin, ninguna de estas personas ha sido sometida a proceso, hasta donde sabemos, por asesinato imprudencial, no, desde luego, la dueña del inmueble. Otro caso similar, el del TEC de Monterrey, los compañeros que nos acompañaron en la mesa anterior hablaron desde luego del multifamiliar Tlalpan. El caso del TEC Monterrey, en donde murieron 5 estudiantes al colapsarse un puente que unía 2 edificios. Esto es interesante porque un poco metiéndome a ver cuál fue la historia de esos inmuebles. Esa sede de la Ciudad de México fue fundada en 1990. El TEC emprendió una acelerada carrera por crecer, ya que semestre a semestre se duplicaba la demanda y cantidad de alumnos. Para ello debía crecer en el mismo nivel de infraestructura. Pero este crecimiento acelerado sacrificó la seguridad con que debían haber operado los inmuebles. Leonardo Serrano, un exalumno del TEC e hijo del connotado arquitecto José Alfonso Serrano, uno de los peritos más autorizados por el Gobierno de la República en el sismo del 85, relata lo siguiente: desde que se construyó la segunda parte del edificio rojo, que parece ser que es el emblemático y uno de los primeros, comenzó a tener fallas. En el 4º piso, las paredes comenzaron a cuartearse y las puertas a tener fallas. Las acciones para corregir fueron meramente estéticas, se arreglaron las puertas y nada más. Los edificios de aulas se edificaron en tan solo 16 semanas. No se mantuvo uniformidad en el diseño, por ende cada edificio se movió en el terremoto de este año a ritmo distinto y era inevitable que se rompiera el punto débil de apoyo a puentes y estos cayeran. Es la opinión de Leonardo Serrano, que ya dije que es exalumno del TEC. Hasta el día de hoy no se ha establecido ningún tipo de responsabilidad a los directivos del TEC ni a sus ingenieros. Desde el día del terremoto, su prioridad fue restablecer las actividades y las clases para poder seguir cobrando las altas cuotas a sus estudiantes. Tercer caso, en el edificio de oficinas ubicado en Álvaro Obregón 286. Horas más tarde del megasimulacro de cada año, las paredes empezaron a crujir hasta que las losas cayeron unas sobre otras, dejando atrapados a decenas de personas. No todas pudieron ser rescatadas después de varias semanas de esfuerzos en ese sentido. El inmueble no era muy alto, entonces, ¿qué había fallado? Dañado en el temblor del 85, se le hicieron ajustes que causaron el derrumbe 35 años después. Se eliminaron muros centrales de carga, las puertas eran demasiado angostas, las salidas de emergencia eran una trampa. ¿Alguien conoce a los responsables del nuevo diseño? ¿Alguien sabe si han sido sometidos a algún tipo de juicio civil o penal? En mi pequeña pesquisa al respecto no encontré las respuestas. Desde luego hay también historias reconfortantes e incluso conmovedoras,
como es el caso de los médicos en el Hospital La Raza, que a pesar del movimiento y el caos circundante durante el sismo no interrumpieron la operación de corazón que realizaban a una niña de pocos meses de nacida. Pero estos no son los dueños de inmuebles, ni funcionarios de alguna delegación, ni desarrolladores sin escrúpulos. Son estos y no otros, los desarrolladores, los funcionarios, etcétera, mucho menos las víctimas, los primeros a señalar como responsables de muchas tragedias que debemos reclasificar como injusticias porque pudieron ser evitadas. Al respecto, días después del sismo, un artículo del New York Times informaba de lo siguiente: aunque las regulaciones de construcción de la capital mexicana son consideradas las mejores del mundo, hay fallas en el cumplimiento de acuerdo con académicos, oficiales e inspectores de obras. La revisión de construcciones ha quedado en manos de una red de ingenieros o arquitectos que son contratados y pagados por los desarrolladores inmobiliarios y por las constructoras, lo que genera conflictos de interés que pueden socavar hasta los mejores estándares. Termina la cita del artículo. De nada sirven entonces los mejores estándares ni protocolos de construcción si quienes tienen que aplicarlos y vigilar no cumplen y soslayan sus responsabilidades con el fin de hacer negocios de todo tipo. Cada uno gana algo, particulares y autoridades, en una cadena sin fin en donde se mezclan los intereses económicos y la corrupción, de la cual quedan excluidos los intereses de las personas. Esto ha adquirido en la Ciudad de México niveles de escándalo desde que la ciudad les fue entregada a los famosos desarrolladores. Es el mundo al revés, pues la autoridad omisa es la que debería ponerles freno. Bueno, además de estos casos que he señalado aquí, que son los emblemáticos de este sismo, hoy me encontré en el periódico El País el caso, viene relatando Pedro Ferri, cómo ya a 6 meses del sismo sigue habiendo víctimas de personas que han muerto a causa del sismo, no porque quedaron bajo los escombros, sino porque la preocupación por recuperar sus bienes los ha enfermado. La mayoría de ellos son personas, desde luego, de la tercera edad, como el caso del señor José Luis Guzmán, que murió el 5 de enero en la Ciudad de México. Se cayó de su bicicleta en un alto y aparentemente nadie lo embistió con el automóvil ni nada por el estilo, simplemente se cayó muerto porque era un hombre diabético y que desde que sucedió el sismo y perdió su propiedad había estado yendo y viniendo, no había podido seguir su tratamiento de diabetes y finalmente cayó muerto en una calle. Y así hay varios casos en este muy tremendo artículo hoy en El País. También de varias, una señora también ya grande que acaba de morir también por un cáncer fulminante que tampoco pudo ser atendido por las preocupaciones que tuvo para resolver su problema de falta de vivienda a raíz del sismo. Entonces no es nada más los que murieron ese día o los que murieron días después en hospitales, sino que esto es una saga de muertes y de desgracias que, como digo, también son injusticias. Instituciones, intereses, alianzas entre los grupos que detentan el poder político y económico, así como las formas culturales a través de las cuales nos vemos a nosotros mismos y a los demás, todo ello contribuye a formar una estructura social y las formas de la injusticia en ella. Cuando reconozcamos que el sufrimiento de las personas se debe a situaciones que no tendrían por qué darse, esto es, que podrían ser de otra manera, nos colocaremos en la perspectiva adecuada para juzgarlas como injusticias y no solo como mala suerte o mero infortunio. Sí, el nuevo sismo del 19 de septiembre nadie lo esperaba. Fue un doloroso recordatorio de nuestra fragilidad e impotencia, pero también debe ser un recordatorio de las fracturas sociales, de la injusticia, la corrupción y la impunidad que impera en el ámbito político y privado de nuestro país, no solo de la ciudad. Mientras esto no cambie, a los futuros damnificados se les seguirá viendo como desafortunados, esos a los que les tocó la mala suerte. Muchas gracias. Y yo quisiera empezar diciendo que nuestra vida social está hecha de rutinas. Buena parte de lo que sostiene nuestra cotidianidad, si lo pensamos un momento, son prácticas recurrentes, acciones que se repiten.
Lo vemos con nuestros estudiantes cuando, por ejemplo, llegan al salón y después de 1 o 2 clases empiezan a sentarse siempre en el mismo lugar. Eso tiene una función simbólica y cultural muy importante porque es parte de cómo desde la cultura ordenamos el espacio a nuestro alrededor, ya sea ubicándonos en ciertos lugares privilegiados del espacio o que consideramos entonces nuestro lugar, ya sea aprendiendo a reconocer el espacio que tenemos a la redonda, ¿no? Reconociendo entonces cuál es nuestra ubicación con respecto a este espacio. Y evidentemente, el día que alguien ocupa la silla a la que nos hemos encariñado, hay un pequeño momento de, bueno, qué lástima, llegué tarde, etc. ¿Sí? Imagínense cuando en un instante no solamente se pierde la silla, sino se pierde la casa, la calle que llevaba a la casa, todo el contenido de la casa, etc. Es un trauma cultural de una magnitud indescriptible, incalculable, ¿sí? Es todo el orden del mundo que se viene abajo. Entonces, ¿qué herramientas tiene la cultura y la antropología, que se supone que estudia la cultura o lo cultural, para superar esos momentos? Porque además hay una consideración muy importante que hay que hacer aquí, que es que es bien sabido que las personas afectadas por desastres naturales, entre comillas, de esa naturaleza, casi siempre quieren seguir viviendo en el lugar del desastre, de una manera muy pertinaz, muy obstinata. En todas las zonas sísmicas del mundo, a nadie se le ocurre decir, bueno, es que la Ciudad de México ya tiene que mudarse a otro lado, o Japón, el Japón como país ya debería estar en otro lugar porque es muy riesgoso donde están, ¿no? Todas las ciudades construidas cerca de volcanes, nosotros, por ejemplo, estamos a tiro, al alcance, digamos, del volcán. La ciudad de Nápoles también está al alcance del volcán en una zona muy parecida, la ciudad de Nápoles en Italia, una zona que es al igual de riesgo volcánico y de riesgo sísmico. Y a nadie se le ocurrió nunca, desde la famosa erupción del volcán Vesubio que dio lugar a los restos de la ciudad de Pompeya, no sé si tienen presente que es visitada, es uno de los lugares turísticos más visitados en el mundo porque se quedaron esas personas petrificadas así por la lava que les cayó encima. A nadie se le ocurre decir tenemos que ir a otro lado. ¿Por qué? Yo creo que es justamente por esa necesidad de anclaje y por esa necesidad de afianzar nuestro ser cultural en una repetición, ¿sí? En prácticas repetitivas. Entonces, ¿qué sucede en el momento en que este orden del mundo se trastoca? Empieza todo un proceso sumamente importante, que es el proceso de la transición hacia otro orden habitacional, otro orden socioespacial, que es el proceso dramático que están viviendo ahora los damnificados organizados. No es casual que en ese proceso buena parte de sus reivindicaciones son porque no se pierda la memoria, no se pierda la memoria de los sitios afectados y permanezcan marcas en el espacio de eso que sucedió, justamente porque esas marcas son las que nos ayudan a reconstruir el orden simbólico y también el orden cotidiano de nuestras prácticas, ¿sí? Y lo interesante es también, a propósito de la memoria, que
en el hacer de esta movilización, los damnificados están produciendo una memoria, porque la memoria no es nada más de lo que me acuerdo, sino que es un proceso muy creativo que se hace en el diálogo, en el hacer comunidad, en el hablar de lo que pasó. Todo el tiempo se está reconstruyendo, manteniendo y al mismo tiempo reconstruyendo esa memoria, que no es un hecho objetivo. Todos estamos de acuerdo que hubo un sismo, ¿verdad? Pero hay diferentes versiones de lo que sucedió, ¿no? Como dice Alessandro Portelli, que es un historiador oral reconocido, hay una frase muy importante de él que dice: la memoria no es un almacén de hechos, es una matriz de significados. Es decir, la memoria no habla de cómo fueron las cosas, o bien sí, pero siempre desde el presente y en busca de un significado. Entonces puede haber memorias que varían, que son distintas entre las personas que han vivido inclusive el mismo suceso. Y por eso yo considero que es muy importante ese proceso de agregación que están viviendo los damnificados, porque es un proceso al mismo tiempo de construcción de la memoria que va a tener un valor social y una utilidad social desde el presente y para el futuro de la ciudad, no solamente para ellos mismos, de gran valor. Y finalmente quisiera decir algo comparando un poco los dos temblores, no el de Nápoles, sino el del 85 y este último, porque también al llegar a empezar a vivir en la Ciudad de México, yo hice una pequeña investigación en el año 94, 95, sobre un grupo de familias que habían sido realojadas desde el temblor del 85, en la colonia Roma. ¿Qué sucedía en ese caso? ¿Cómo había sido el proceso de reconstrucción en ese caso? Eran familias mayoritariamente proletarias que vivían en la zona Roma, que encontraron, digamos, un liderazgo en una organización que se formó en ese momento, pero que tenía un claro liderazgo político, y que consiguió ayuda internacional y que entonces, después de un largo proceso, llegó por fin a la construcción de un pequeño conjunto ahí cerca. No estoy hablando del programa de renovación habitacional popular, que fue el que emprendió el Estado en el 85, que fue un programa enorme de reconstrucción de vivienda. Eso habría que tomarlo en cuenta con respecto a lo que hoy el Estado quiere o no quiere hacer. Hay un antecedente en el que sí se hizo mucha vivienda en el 85. Pero este pequeño caso que yo estudié es de otra índole, aunque parecido al programa de renovación habitacional popular, en la forma como la gente se organizó para conseguir el objetivo de otra vivienda en la misma zona. Y cuando yo llegué con esas personas, que ya habían conseguido su vivienda evidentemente desde algunos años, porque llegué en 95, era muy interesante la actitud de los habitantes con respecto a la actitud de los líderes. Los habitantes decían: sí, fue muy duro, hemos conseguido ya nuestras casas, y sí, estamos muy bien, y usted ¿cómo se lleva con los vecinos? No, nada, nada más así, buenos días, buenas noches. Sí, una especie como de búsqueda de la privacidad, digamos. Evidentemente, porque les había costado mucho trabajo llegar a tener esos nuevos departamentos. Y la actitud de los líderes era interesante, porque era más bien de: ay, esas personas no han tenido conciencia, ahora ya no quieren hacer nada, desde que tuvieron sus departamentos no quieren cooperar, ya no les importa. Casi ni se llevan con ellos, es decir, los líderes casi quejándose de las personas. Cuando yo hice varias entrevistas sobre cómo había sido el proceso,
uno se da cuenta de que el proceso había sido obligatorio para esas personas. Es decir, durante muchos años, sobre todo las mujeres, habían tenido que asistir a todas las marchas y plantones, incluso con pase de lista, obligados a asistir con tal de, como grupo, conseguir la vivienda. Y eso no es nada extraño, porque en México y en muchas cosas se consiguen de esa manera, mediante grupos, dentro de una lógica de petición al gobierno de un índole político, ¿no? Debe haber liderazgos políticos para que esto funcione. Entonces, una vez conseguido el objetivo, estos damnificados, ya habitantes de casas que por fin habían conseguido, ya no querían saber nada de lo que había sido para ellos un proceso desgastante, forzoso, y donde habían asistido a un sinfín de irregularidades e injusticias, porque cuando los ponen en los nuevos departamentos, evidentemente a último minuto sale alguien que nunca había estado en las marchas y los plantones y consigue un departamento justo al lado. ¿Y ese quién es? Bueno, algún recomendado o amigo de alguien, ¿verdad? Nada que nos sorprenda en ese proceso. Pero lo interesante es compararlo con el caso de ahora, en el que ya esa manera de aprovechar la necesidad de las personas, digamos, organizándolos en grupos y creyendo que la gente puede ser, digamos, acarreada hacia cierto objetivo dentro de una lucha que tiene también una connotación política partidista, ya no es tan fácil, ¿no? Los afectados, los damnificados de ahora son personas con otros recursos, tanto materiales como culturales y políticos, para defenderse de otra manera. Defenderse de otra manera y proponer que las cosas se hagan de otra manera. Y bueno, yo creo entonces que aquí se tiene un gran reto, porque ya no va a ser posible reconstruir a partir de colectivos de habitantes que se dejen guiar por liderazgos que luego eventualmente cobren la cuenta, ¿no? Lo que está sucediendo es un proceso, espero, de un índole muy distinto. Bueno, eso es lo que yo diría para finalizar. Y justo pensando en esto último, me gustaría decir que creo que desde la academia tenemos que estar entonces más como observadores que como analistas de estos procesos. Creo que tenemos mucho más que aprender en lugar que enseñar, ¿no? Lo dejaría así. Gracias. Bien, mi contribución va a ser de reflexión estrictamente filosófica política. No voy a repetir lo estrujante, lo duro que nos han dicho esta mañana y nos han sintetizado ya desde la síntesis que hizo el doctor Leiva y también la ponencia al final de la doctora Teresa. Cierto que lo dijo Ángela, de alguna manera somos animales de costumbres, pero animales de costumbres que ser por tal costumbres, así formados, siempre estamos propensos a que nos llame más la atención lo inusitado, lo nuevo, lo trágico. Nos llama más la atención un becerro de 2 cabezas que uno. Nos llama más la atención un eclipse de sol o de luna que no todos los días ver el sol o la luna deslumbrante. No, somos animales que se guían también, cierto, por la costumbre, pero también por lo novedoso, aunque esto sea trágico como un terremoto, como un sismo. Por desgracia, pronto lo olvidamos. Yo quisiera saber si los movimientos que suscitan la unificación de los ciudadanos, de la gente, de los jóvenes en el pasado terremoto, se prolongase
precisamente para evitar lo que aquí se ha dicho, los males evitables, tal y como lo mencionaste, Teresa. Hay males que se pueden, y diría, si queremos evitar la catástrofe inminente de esta tierra, que es nuestra casa, solamente preparando esos futuros posibles, plausibles escenarios, y para eso creo yo está también, y yo diría sobre todo la universidad, podríamos no, como dijeron los griegos, evitar todos los males o todos los vicios, la ibris, sino hacer posible una sociedad donde sea también posible que salga un Sócrates, un Eurípides, un Fidias, un Platón o un Aristóteles. Yo me pregunto, México en este momento está dentro de una historia que está en cataclismo absoluto. Podríamos decir que ha vencido más Caín que Abel. Ha vencido más la ciudad del hombre, el egoísmo, en Agustín de Hipona, que la ciudad de Dios, que sería el amor de los hombres entre sí. Ha vencido más exactamente esa casa del hombre, pero hecha por nosotros mismos, los hombres, que hemos subrayado más exactamente lo que es posible como fundamento para no hacer posible evitar los males sociales, y mucho menos cuando llega un terremoto. Un mal que no necesariamente, obviamente no podemos evitar desde el punto de vista físico, geológico, como desastre, pero sí de alguna manera tratar de limitar los males. ¿Qué ha pasado pues con esta humanidad, esta nuestra historia? La que hemos hecho nosotros, la que ya conscientemente en la modernidad fue, y por escrito, nuestra casa, y lo escribió esa modernidad de la historia del arte, donde ya el arte era mundano, era visiblemente numérico, geométrico, donde estaba también hasta físico, donde estaba el arte total, donde estaba la pintura, donde la Madonna ya no era una mujercita sana, linda, pura, sino inclusive una prostituta. ¿Qué pasa con esta modernidad en lo que a nosotros se refiere? Donde hemos subrayado, sobre todo, una cosa demasiado importante, que la cantaron los poetas y la cantaron los filósofos de la Ilustración, y por algo estalló la Revolución Francesa. Hemos acentuado, jóvenes, sobre todo la libertad individual, pero una libertad individual que es un tesoro y que tenemos que conservar, pero ha sido una libertad individual encerrada exactamente, por un lado, en lo político, por conformar una nación rica, y una nación rica donde se fue perdiendo los contornos, como dijo Marx, los contornos de la comunidad, los contornos sociales. Fue una modernidad que insistió en una libertad interior demasiado importante, la que cantaba Lutero en 1519, al poner sus 95 tesis en el castillo, precisamente exaltando la libertad interior que me podía liberar a mí, alemán, pero olvidando y marginando la esclavitud exterior. La liberación viene de la sola gracia. De ahí nace Hegel, el segundo Hegel, el último Hegel, el que pone fundamento del Estado, su cristianismo, pero reformado. Aquel cristianismo donde ya se conciliaba trono y altar, iglesia y Estado, estaban para conciliar ciertos intereses. La modernidad fundó, sí, una cosa demasiado importante, la libertad individual, que se retrató en un Giovanni Battista Alberti, que manejaba cuentas, entradas, salidas, pero era ya la Florencia de los Medici, el prototipo de la ciudad futura, una modernidad que además inauguró también como libertad interior
la conformación estructural de una administración de las cosas, no de los hombres, o una administración de los hombres, pero a nivel de manipulación. Y por eso vinieron los grandes escritores que hablaron de la decadencia de Occidente, ya en la modernidad. Por ejemplo, Giordano Bruno, que reclamaba que por qué los habitantes de América, los indígenas, no se rebelaban y esperaba que algún día se pudiesen rebelar contra los conquistadores. Pues bien, creo yo que tenemos en este escenario y a partir de la universidad, donde esta universidad ha sido también víctima, pero también jóvenes ha sido también victimaria, porque ha asistido al nacimiento de lo que se llama tranquilamente la cultura europea. Y esa cultura europea de la cual también somos hijos, ha construido ciertamente palacios bellísimos, arte, técnica, pero una técnica también seriada, la seriación, una técnica que también ha producido lo que Horkheimer y Adorno han llamado la razón técnica, que produce la racional irracionalidad, que ya también nos presagiaba y nos decía Kant. Una modernidad, posmodernidad, modernización, en la cual prácticamente estamos englobados a ser instrumentos, a que estemos prácticamente medidos como se miden los números, como se pesan los quantums o los paralelogramos. Y yo creo que precisamente la universidad y nosotros en la universidad, que es expresión de la sociedad, una sociedad civil que no es idílica, que no es ciertamente modelo de la sociedad antigua, sociedad natural después de Kant, sino es una sociedad donde es conflicto, incluyendo la sociedad civil. Y la universidad es expresión de esta sociedad civil, la que hablaba Hegel, donde ya también hay decadencia, la luz de la negatividad, que decía Marcuse, y que por lo tanto nosotros en la universidad, que estamos en una especie de atalaya, en un escenario privilegiado, no para nada más observar y analizar los acontecimientos de los cuales nosotros también estamos inmiscuidos, sino creo yo que lo mejor de la universidad, aquella que es la que todo mundo quisiera ser, la que no solamente detecta lo que los hombres suelen hacer, como dijo Bacon, sino lo que deberían hacer, esa universidad también debe estar presente. ¿En qué cosa? La pregunta clave, ¿es posible en estas horas de tinieblas, que son ciertamente de tinieblas, es posible una nueva y posible sociedad? ¿Es posible después de que hemos visto caer ciertamente a muchos déspotas, tanto americanos como europeos, pero déspotas que tienen muchos ojos y muchas manos, déspotas que precisamente se basaban, según Lavoisier, ya en siglo XVI, XVII, en los ojos que somos nosotros y en los pies que somos nosotros. En otras palabras, la universidad sí tiene que mirar ese escenario de un despotismo, ilustrado o no ilustrado, pero mirarlo también desde el punto de vista cómo es posible todavía, a partir también de nuestros propios horizontes y escenarios universitarios, cambiar un mundo, o cambiar en cuanto se pueda, ciertamente, los males evitables, como son cuando vienen los sismos. ¿Cómo es posible todavía resistir el desequilibrio social? Un desequilibrio social que es nuestra propia historia, y ahí viene seguramente el problema de las costumbres que nos llegan
los males que nos llegan y que al día siguiente tal vez los olvidamos, porque es el animal, el hombre, tal vez el único que puede recordar y puede también perder la memoria, sobre todo de lo que no nos conviene, cuando implica el sentido de lo que la modernidad ciertamente olvidó o empezó a marginar, que es exactamente el problema, el continente de lo social, el continente de lo colectivo, el continente de lo comunitario. No lo digo yo, todavía el viejo Habermas, no hace mucho, dijo que uno de los paradigmas importantes de la modernidad era la solidaridad, la libertad y la fraternidad. Y precisamente esos tres elementos, dijo, nos vienen de muy atrás, de la Edad Media. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, como universitarios, como jóvenes? Porque yo espero que todavía somos jóvenes, esperemos. ¿Qué pasa? ¿Podemos todavía reconstruir estos complejos y caóticos entramados sociales? Yo creo que no podemos caer en el pesimismo de la voluntad, como cayó Adorno o cayó Horkheimer, sino en ese optimismo de la voluntad que llamaba Gramsci, para poder en adelante, mínimo en la universidad, o también en la universidad, porque al fin de cuentas nosotros estamos dentro de una sociedad, poder reconstruir una universidad que no solamente sea como la que veía un gran gramatólogo, un gran humanista, Francisco Cervantes de Salazar, que decía en el siglo XVI, en la gran universidad pontificia, heredera de alguna manera de nuestra UNAM, decía: nosotros cuando salíamos a caballo mirábamos las casuchas de los indios, pero apenas si los veíamos. Además lo escribía en un elegante latín, ¿no? Es mi reflexión esta tarde a jóvenes. Yo espero que esa costumbre no sea una costumbre que cuando vemos los males sociales nos acostumbramos terriblemente también a verlos al día siguiente, sino que optemos por no encender un cerillo, no, sino una acción, pero una acción organizada. Y yo creo que la universidad, de una manera admirable, se presta. Gracias, muy amables. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá como bien me presentaron, mi nombre es Fernanda, soy estudiante de Geografía y la reflexión que voy a exponer ahora deviene de un proceso en el cual estuve trabajando con una brigada rescatista en el edificio que colapsó en Petén y Zapata, cercano al Parque de los Venados. Al vivir todo esto lo pude conversar con una de mis profesoras, con quien estoy cursando Geografía Feminista, que se llama Paula Soto, y fue a partir de acá de la invitación de los compañeros y las compañeras que decidí escribir esto. Quiero agradecer el espacio porque también no es común que dentro de la academia se le dé voz a los y las estudiantes. Por lo general siempre tenemos que estar desde el lado de la escucha y no de poder relatar nuestras experiencias y nuestras visiones del mundo, así que agradezco el espacio. Bueno, mi objetivo con esta ponencia es exponer desde la geografía una perspectiva feminista a eventos que vinieron a partir del terremoto del 19 de septiembre. Feminista porque es parte de un proyecto político, una forma de mirar y comportarse en el mundo. Geografía feminista porque logra evidenciar desigualdades estructurales en torno al género con una perspectiva espacial. Así como también cabe mencionar la importancia de los cuerpos. Tal como afirma Linda McDowell, esta es nuestra primera escala de análisis. Las divisiones espaciales reflejan y se ven reflejadas en las actuaciones y relaciones sociales de carne y hueso, donde la escala de los cuerpos no solo está dada por el sexo, sino también por una serie de interseccionalidades de diferencias corporales, como son la raza, la edad y dotes personales, para justificar la opresión social y el imperialismo cultural. Los hombres, los varones, son la presencia en el espacio, mientras que las mujeres somos la insignificancia.
La geografía feminista se propone darle significancia a las insignificadas, visibilizar aquello que se invisibiliza y darle voz a las que buscan acallar. Lamentablemente, como parte del sistema patriarcal capitalista que habitamos, existen formas de distribución de la vulnerabilidad, formas diferenciales de reparto de estas que hacen que algunas poblaciones estén más expuestas que otras a vivir una violencia arbitraria. Según datos oficiales, así como los recolectados por brigadistas, en la Ciudad de México, de 228 personas fallecidas, 142 fueron mujeres y 86 hombres. Se puede pensar esto como una mera casualidad del destino, pero no lo fue. No es casualidad del destino la marcada división sexual del trabajo, incluso en entornos de mayor equidad como la Ciudad de México. Los datos del módulo de condiciones socioeconómicas del 2014 reflejan esta situación. Mientras que el 43% de los hombres en la Ciudad de México se dedican de manera prácticamente exclusiva al trabajo remunerado, solo 10% de las mujeres lo hacen. En cambio, 43% de las mujeres solo se dedican al trabajo no remunerado frente a un 8% de los varones. Cuando hablamos de trabajo no remunerado, son tareas relacionadas con el cuidado del hogar, ancianos, niñas, niños, personas enfermas, etc. Entonces, como anunciamos las feministas, no es amor, es trabajo no pago. Esta disparidad implica una proporción muy alta de mujeres que trabajan en sus casas, mientras que son los varones quienes ocupan otros espacios laborales. Si analizamos el horario del sismo, es lógico que gran parte de las mujeres se hayan encontrado en sus hogares en el momento que aconteció. Sumado a esto, las mujeres nos vemos muchas veces obligadas a trabajos precarios para salir de las obligaciones de trabajos de cuidado no remunerado. Entonces, cuando la brecha salarial de género es de un 17%, repito, no es casualidad que gran parte de los edificios y oficinas colapsadas se encontraban mujeres viviendo situaciones de precariedad e informalidad laboral, empleadas domésticas, obreras, costureras, etc. Tal es el ejemplo de las obreras de Chimalpopoca, esquina con Bolívar, en la colonia obrera, donde se encontraba un edificio de 4 plantas que albergaba 2 fábricas textiles y una bodega de juguetes. Cabe destacar que todavía no se logra clarificar ciertas cuestiones por parte del gobierno, por lo que más que nada mediado por datos periodísticos. En su interior se encontraba un número de obreras y obreros y personal administrativo. Se presume que gran parte de las obreras eran de origen asiático, indocumentadas. La Brigada Feminista, un grupo de mujeres feministas autoconvocadas, permaneció en el sitio desde el día 1, el día 3, 4, y seguían sin saber quiénes son esas mujeres sepultadas debajo de la fábrica. La tiranía del urgente puede llevar a invisibilizar a las personas más vulnerables. Tal como afirma Isaura Leonardo, queríamos ser Edas para prestarles nuestros nombres, ser la familia que no estaba y preguntar por Edas. Sus nombres, sus nacionalidades, sus identidades, su número, su historia, su cuerpo, incluso se nos oculta. Lamentablemente, Edas son los cuerpos residuales, cuerpos que no pudimos recuperar de la expropiación de la lógica de la fábrica, la lógica del capital, cuerpos precarios. Tampoco es casualidad que los medios hayan enfocado la atención a ciertos edificios colapsados, mientras que otros quedaron escondidos, silenciados. Las delimitaciones de lo admisible como realidad forman parte de la esfera pública, constituida en parte por lo que puede ser dicho o no y lo que puede ser mostrado o no. Una forma de establecer qué vidas pueden quedar marcadas como vida y qué muertes contarán como muertes. La distribución del diferencial del dolor que decide qué clase de sujetos merecen un duelo y qué clases de sujetos no, produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es normativamente humano. El cuerpo marginal, periférico, como es el caso de Candelaria Tobilla, mujer, madre, indígena, trabajadora doméstica. El edificio donde ella estaba trabajando, en Saratoga 714, se derrumba. Adentro, Candelaria da señales de vida durante las largas y cortas horas que siguieron al terremoto, horas vitales. Pero algo sucede, se dicta dejar de buscar. Mientras que a pocas cuadras se realiza una búsqueda incansable entre los escombros, aquí simplemente se detiene. El tiempo del capital logra abrir de nuevo un vórtice. En las noticias de televisión se habla del supuesto caso de Frida,
pero nada se comenta de Candelaria, nada se comenta de sus horas de agonía que por el abuso de autoridad de Olivia Corral, directora de Asuntos Sociales de la Ciudad de México de la Secretaría de Gobierno, no se pudieron detener. Nadie comenta que para Olivia Corral, quien detuvo la búsqueda, la vida de Candelaria Tobilla no valió la pena. Como relata Judy Butler, ciertas formas de dolor son reconocidas y amplificadas nacionalmente, mientras que otras pérdidas se vuelven impensables e indoloras. Fue gracias al esfuerzo de la sociedad civil que discutió con la autoridad y se aferró a rescatarla, que hoy sus hijos pueden llorar a Candelaria, que saben dónde se encuentra, que tienen un espacio donde dejarle flores. Existen pequeños lapsos de tiempo de igualdad, donde se abren mesones de comida en las esquinas para que cualquier persona que esté circulando por allí pueda comer. El vecino que prestó su celular para una llamada, al que prestó o donó herramientas. Las mujeres que nos abrimos pasos entre estigmas machistas para demostrar que nosotras sí podemos cargar escombros y que no solo estamos para trabajos en la cocina. A los y las profesionales que prestaron servicio gratuito, al abrazo y las palabras de contención hacia un desconocido. Allí, como dice Rancière, estas son brechas, interrupciones en el curso normal del tiempo, jornadas revolucionarias, huelgas, ocupaciones en curso en las cuales el tiempo parece detenerse o acelerarse o tomar ritmos inéditos. Tiempos que demuestran que lo revolucionario es posible, que la organización se encuentra latente. Sin embargo, existe un tiempo que cala profundo, el tiempo del capital, el tiempo de la desigualdad. Nuestra sociedad es desigual y la desigualdad mata. Por eso, la importancia de estos espacios de encuentro para generar el diálogo, poner en palabras lo vivido, darle valor a las diversas experiencias y miradas, darle valor a los diversos cuerpos y espacios, darle valor a lo que no se le dio valor. Muchas gracias. Simplemente quisiera recoger algunos de los puntos que se mencionaron en esta mesa que me parecen dignos de destacarse. Por un lado, la idea de esta frontera muy delgada pero muy significativa entre infortunio e injusticia que marcó la doctora Teresa Santiago, que nos ayuda a ver la dimensión política de esta situación y que se relaciona con esta idea que mencionaba ahora Fernanda, que desmitificar que el temblor fue de alguna forma democrática y que a todos nos tocó por igual y que a todos nos afectó. No, el temblor también está marcado por la desigualdad. El terremoto no afectó por igual, afectó más a los pobres, a los obreros, a los ancianos, a las mujeres y eso es importante reconocerlo y manifestarlo con toda claridad. También me parece muy importante lo que decía la doctora Angela Giglia en torno a el derecho a la memoria como matriz de significados que están reivindicando los movimientos y los colectivos de damnificados, como los testimonios que escuchamos en la mañana, pero una vuelta de tuerca que me parece muy interesante, que también parece haber sugerido la doctora Giglia, es cómo tenemos derecho a la memoria, tenemos que defender la memoria, pero sin embargo también hay un cierto derecho al olvido que aquellos damnificados del 85, después de haber cumplido su derecho y sus objetivos, prefirieron no seguir en las luchas políticas de sus líderes, sino tratar de seguir con la resiliencia y de continuar con su vida normal. Eso me parece también un aspecto poco común, que se señala poco, pero que es muy importante. Con las reflexiones del doctor Francisco Piñón, bueno, pues muy importante conocer la historia de la filosofía política para comprender nuestra actualidad, las lecciones de la historia, que sobre todo después de la modernidad nos han llevado a reconocer una tensión, ambigüedades, contradicciones y dilemas entre lo individual y lo colectivo, que en momentos de crisis como el 19 de septiembre del año pasado o el 85, o en terremotos que también han servido como punto de comparación en esta mesa, como el de Lisboa, el de Nápoles o el de la propia Ciudad de México en 85, nos hacen ver que en esta tensión entre lo individual y lo colectivo todavía no encontramos bien un balance, un equilibrio y que hacia allá deberíamos de caminar. Y finalmente, pues definitivamente la
la perspectiva de la geografía feminista echa nueva luz sobre un acontecimiento del que todavía nos falta entender mucho, todavía nos falta ver las causas y las consecuencias profundas de esta desgracia natural, pero sobre todo social, que apenas empezamos a esclarecer.